Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar del jugador que desde mi punto de vista será el factor X para cada uno de los equipos que están en la postemporada, sean puestos de playoff o de play-in. Y es que la posición final todavía no está determinada, todavía no está clara en todos los casos, pero ya sabemos qué 10 equipos van a jugar en el play-in en cada conferencia. Y aquí, voy a mencionar el factor X. Este factor X puede ser el jugador más importante del equipo en el día a día, puede ser la estrella principal, o puede ser un jugador más inestable que, dependiendo de si rinde bien o no rinde bien, pueda realmente cambiar el resultado de una serie para un equipo, ¿no? Jokic, por ejemplo, para mí no es el factor X de los Nuggets. Ya sabemos que Jokic es bueno, buenísimo de hecho, tal vez el ejemplo sea diferente, ¿no? Y nada, dicho esto, vamos a empezar por la conferencia este, luego hablaremos del oeste y nada, en este caso es único plano, simplemente iré añadiendo algún clip poco a poco a medida que mencione cada equipo, pero vamos a empezar entonces de abajo arriba con los Miami Heat, que a fecha de grabación de esto están de décimos. Para mí el factor X de los Miami Heat es Tyler Herro. Confío en Bam Adebayo, pese a que a nivel ofensivo haya estado bastante lejos. No creo que haya nadie más súper determinante para Miami. Herro ha tenido un muy buen año, un año en el que fue seleccionado para el equipo All-Star, de hecho, pero ha estado peor últimamente y creo que básicamente, si Herro no es capaz de anotar 35 puntos, 40 puntos en el play-in, los Heat lo van a tener bastante complicado, así que sí, Tyler Herro es mi factor X para los Miami Heat. En el caso de los Chicago Bulls, creo que el nombre es Josh Giddey. Recordemos el año pasado a Josh Giddey en los playoffs con Oklahoma, como se convirtió en un jugador irrelevante, al final un jugador hasta perjudicial para los Thunder. La falta de presión desde el perímetro hacía que los equipos rivales pudieran no defenderlo y eso realmente perjudicó a Oklahoma. Creo que si los Bulls quieren tener alguna posibilidad de llegar a primera ronda y perder en 5 partidos, que es el objetivo de cada año de Chicago, necesitan que Josh Giddey rinda bien, necesitan que Josh Giddey anote de 3, no al nivel absurdo que está haciendo últimamente, pero que sea capaz de anotar sus triples y de producir y de ser un factor ofensivo, ¿no? Así que sí, Josh Giddey. En el caso de los Atlanta Hawks, creo que el nombre que voy a mencionar es Onyeka Okongwu, básicamente porque Atlanta tiene una carencia clara, en mi opinión, en esa posición de pivot. Capela está ya en declive total. Creo que Okongwu es un jugador que ha tenido momentos muy buenos, pero no deja de ser un pivot pequeño que, dependiendo de las circunstancias, no tengo claro cómo va a rendir. Y creo que este play-in y estos probables playoffs, Atlanta tiene muchas posibilidades de entrar, ¿no? Van a ser muy determinantes de cara a valorar realmente si Onyeka Okongwu tiene alguna posibilidad de establecerse como el pivot del futuro de Atlanta. Atlanta necesita reforzarse en esa posición aún así, pero creo que vamos a tener ahí una prueba bastante interesante para Onyeka Okongwu, ¿no? Vamos ahora con los Orlando Magic y creo que para mí, en el caso de Orlando, teniendo en cuenta que, bueno, no tiene a Jalen Suggs y está en una situación bastante complicada, el factor más determinante para este equipo es el tiro en general a nivel global, sinceramente, pero vamos a decir Franz Wagner, básicamente porque Wagner empezó muy bien la temporada, luego tuvo una lesión, igual que Paolo, y desde entonces ha estado en una posición un poco más irregular, ¿no? Mientras que Paolo ha ido de menos a más y está jugando bien. A los Magic no les va tan bien, pero bueno, han ganado 8 de sus últimos 10 partidos a fecha de grabación de esto, de hecho, y tienen garantizado el 7º puesto en la conferencia este. Pero sí, creo que Franz Wagner jugando bien va a ser clave para que los Magic entren en playoffs, que es bastante probable, y compitan en primera ronda, aunque creo que va a ser difícil que superen a muy probablemente los Boston Celtics, ¿no? Con los Detroit Pistons, creo que el nombre es Jalen Duren. Al final, podríamos mencionar a Keith y su falta de eficiencia en ocasiones como algo que puede ser interesante, pero no, creo que Jalen Duren, que durante sus primeros 2 años y medio en la NBA no estaba 100% claro hasta dónde iba a llegar, el techo y el potencial era evidente, pero las carencias defensivas también lo eran. Duren está acabando el año con mucha fuerza, llevó unos cuantos meses jugando muy bien y creo que se le va a poner a prueba en playoffs. Poner a prueba su movilidad, su atención al final, porque es algo de lo que a veces carece un poco, va a ser muy interesante y creo que sí, que si Jalen Duren juega bien, los Pistons van a darle guerra a Indiana o New York y no es ni siquiera imposible en absoluto que Detroit consiga pasar de ronda. Vamos ahora con los Milwaukee Bucks, que, bueno, el primer factor X que mencionaría para Milwaukee es Damian Lillard, básicamente porque, contrariamente al caso de Víctor Wembanyama, nadie ha confirmado al 100% que Lillard no pueda volver de ese coágulo, pero bueno, o de ese trombo. Coágulo es la palabra, creo. Pero confío poco en esa posibilidad y vamos a buscar una alternativa. Y la alternativa en ese caso para mí es Kyle Kuzma.
y es ver si Kyle Kuzma es un buen jugador en un equipo competitivo. Lo ha sido en el pasado, pero hace muchos años, a lo mejor ya se ha olvidado, ¿no?, de ese año en el que contribuyó a que los Lakers ganaran un anillo. No confío en absoluto en Milwaukee este año. Giannis es buenísimo, pero está muy solo. Pero sí, Kyle Kuzma es probablemente el jugador más determinante a la hora de elevar el techo de este equipo, ¿no? Con los Indiana Pacers es un caso complicado. Podría decir a Haliburton, sinceramente, porque el año pasado no fue él el jugador que realmente mantuvo a flote al equipo en varias ocasiones. Andrew Nembhard hizo un muy buen trabajo, Siakam también. Pero creo que voy a decir precisamente a Andrew Nembhard, porque Nembhard, siendo el mejor defensor de perímetro y el mejor defensor en general de los Pacers, es un jugador fundamental y muy infravalorado en mi opinión, pero el ver si Nembhard tiene dentro de él todavía esa o algo similar a la actuación que tuvo el año pasado en playoffs, creo que es algo que va a ser muy interesante para el futuro de los Pacers en general, porque es un segundo año de Nembhard rindiendo muy bien, y para sus probabilidades de superar tal vez un par de rondas incluso, aunque eso dependerá de Cleveland, ¿no? Muy probablemente. Vamos ahora con los New York Knicks, y para mí el factor X de New York es, creo que Mitchell Robinson. Y básicamente por varios motivos. El primero, que Mitchell Robinson esté para jugar, que es algo que viene y va, ¿no? Pero el fundamental es que es evidente que con Karl Anthony Towns jugando de pivot a nivel defensivo, los Knicks no van a ganar. Tal vez ganen una ronda, pero no van a ganar de verdad. No son un equipo serio, y lo demuestra el récord que han tenido. Son un equipo serio, son un equipo de playoffs, obviamente, pero no un equipo serio de verdad, de cara a aspirar a ganar unos playoffs. Bueno, sí, a ganar unos playoffs. Y el récord contra los buenos equipos de la NBA lo demuestra, ¿no? Y creo que en ese caso, la mejor oportunidad de New York es esa fórmula de Minnesota el año pasado, con Karl Anthony Towns de la pivot, donde sus carencias como protector de aro se desvanecen un poco, y donde, de hecho, su tamaño y su esfuerzo en la posición de la pivot en Minnesota ayudó mucho. Pero para eso necesitan que Mitchell Robinson pueda jugar y pueda aportar. Así que sí, Mitchell Robinson es el nombre. El caso de los Celtics es 100% Kristaps Porzingis. Porzingis, cuando juega, Boston es el mejor equipo de la NBA. Pueden ganar, pueden no ganar, pero Boston es el mejor equipo de la NBA, en mi opinión, cuando Porzingis está en el campo y todos están sanos, obviamente. Pero al final es el jugador con la salud más irregular, ¿no?, de este equipo. Un jugador que se ha perdido en bastantes ocasiones tramos largos de la temporada, y el año pasado, de hecho, en playoffs se ausentó durante bastante tiempo. Que Porzingis esté estando en playoffs y aportando es lo más importante para los Boston Celtics. Y en el caso de los Cleveland Cavaliers, creo que ese factor X, digamos, ese jugador más determinante para ellos, pese a no ser su mejor jugador, aunque es muy bueno, yo creo que es Darius Garland, por un motivo fundamental, y es: Donovan Mitchell es el mejor jugador de este equipo. En breves puede que lo sea Evan Mobley, pero Donovan Mitchell es el mejor creador de este equipo, desde luego, y el mejor jugador en esta temporada. Y es un jugador probado en playoffs, que ha tenido sus momentos mejores o peores, pero es un jugador probado. Mitchell, cuando juegue con Garland, van a tener, bueno, el problema habitual, ¿no?, que es que son dos jugadores pequeños de perímetro y son vulnerables. Y que Garland sea capaz de superar esa vulnerabilidad y ese ser atacado constantemente, como va a pasar en playoffs, y aún así tener un impacto positivo, aportar suficiente en ataque y no restar tantísimo en defensa, creo que va a ser clave. Así que sí, mi nombre en este caso es Darius Garland. Y pasamos ahora a la conferencia oeste. Volvemos abajo otra vez, y en el caso de los Dallas Mavericks tampoco sé qué decir, la verdad, pero supongo que lo más determinante para Dallas es que Anthony Davis esté sano y juegue. Con Anthony Davis sano tienen alguna posibilidad de superar el play-in, no van a ganarle a nadie, no sin Kyrie Irving, pero sí, es Anthony Davis. En el caso de los Sacramento Kings, ya se ha anunciado que Malik Monk está lesionado y no va a jugar un par de semanas, con lo que se pierde el play-in, o sea que habrá que ver si Sacramento llega a playoffs o no. Creo que para Sacramento el jugador más determinante, el jugador más clave, es probablemente... No lo sé, es difícil. Como que me dan ganas de decir Keegan Murray, pero está tan tapado en ese equipo que es complicado. Voy a decir Zach LaVine. LaVine está jugando mejor últimamente, pero cuando LaVine está bien y está acertado, Sacramento es un equipo muy diferente. Un equipo falto de playmakers y de ese base principal, pero que como mínimo tiene varios jugadores con capacidad de pase, ¿no? Sobre todo con Sabonis, DeMar DeRozan y en parte LaVine. Pero sí, que LaVine esté bien y rindiendo a buen nivel es algo muy importante para ellos. Sabonis es un jugador estable, con sus limitaciones defensivas, pero estable, y DeMar DeRozan es un muy buen jugador. Creo que LaVine es ese factor X para Sacramento. En el caso de los Minnesota Timberwolves, el nombre es... Julius Randle. Sí. Randle está muy bien últimamente.
que siga así. Que Randle no se descentre, que Randle no se frustre y se rinda, que es algo que ha hecho en el pasado, y que rinda bien en playoffs, que es algo que no abunda en su historial, ¿no? Con Randle bien, los Timberwolves son un muy buen equipo. Gobert, como siempre, es un ancla defensiva tremenda. Jaden McDaniels es un muy buen defensor. Nasriz es un jugadorazo que posiblemente vayan a perder en esta agencia libre porque va a cobrar mucho dinero. Anthony Edwards es uno de los mejores jugadores de la NBA. Julius Randle como segunda espada es lo más determinante para Minnesota. En el caso de los Warriors, ¿cuál es el jugador más clave para Golden State? Yo voy a decir Podziemski. Confío en Jimmy Butler, obviamente confío en Stephen Curry. Draymond Green dentro de su rol es un jugador extraordinario. Creo que Podziemski, jugando como está jugando ahora mismo, manteniendo ese nivel en playoffs, que es muchísimo más complicado, acertado a nivel de tiro, esforzados en defensa y siendo básicamente capaz de jugar junto a Stephen Curry y no restar en defensa, es fundamental. Tal vez podríamos mencionar a Kuminga, pero no, es Brandon Podziemski. En el caso de los Memphis Grizzlies, el nombre es ya Morant. Aquí sí que es el mejor jugador de su equipo, que Jaren Jackson ha tenido una mejor temporada, pero Morant es el jugador con un techo más alto, desde luego, y que ha tenido mejores momentos. Pero ya Morant, en primer lugar, no haciendo el tonto y siendo sancionado por seguir provocando cuando es evidente que está al punto de mira, valga la redundancia, por el historial que tiene, ¿no? Pero sí, ya Morant jugando bien y acertado es lo que puede darle oportunidades a los Grizzlies de, pese a todo el desastre de último mes y algo que han tenido, mantenerse a flote, pelear y tal vez superar alguna ronda de playoffs. En el caso de los Clippers, hay dos nombres. Lo primero que se me viene a la mente es Kawhi Leonard por su salud. No dudo en absoluto de su rendimiento. Si está sano, Kawhi Leonard es uno de los mejores jugadores de la NBA. Pero como factor X número uno es que Kawhi Leonard no se rompa, cosa difícil porque pasa continuamente, pero creo que Harden es otro nombre muy digno de mención, ¿no? Harden ha tenido un muy buen año, pero su historia en playoffs, en los últimos años especialmente, pero a lo largo de su carrera ha tenido sus momentos bajos, ¿no? No destaca, tiene su típico partidazo 2 y luego desaparece los 3 partidos siguientes. Que Harden sea capaz de ser el segundo mejor jugador de los Clippers y no desaparecer y rendir con consistencia es fundamental para estos Clippers. En el caso de los Nuggets, creo que el factor X es, bueno, para empezar, que vuelva Jamal Murray, que Jamal Murray esté disponible, si no es que es muy complicado. Pero aparte de eso, creo que voy a decir Aaron Gordon. Gordon fue el tercer mejor jugador de Denver el año que ganaron el anillo. Y hubo momentos en los que podríamos considerarlo el segundo mejor jugador, pese a que Jamal Murray tuvo unos playoffs extraordinarios. Fue clave, determinante y un jugador que realmente aportó. Desde entonces Gordon es un buen jugador, pero no ha vuelto a ser el mismo. Y yo no sé cuánto confío en que eso ocurra. Poco, probablemente, pero aún así sí, creo que Gordon es el factor X de estos Denver Nuggets. Llegamos a los Lakers, ya quedan solo 3 equipos, y en el caso de los Lakers creo que su factor X es... LeBron James no es, o sea, LeBron James está claro. Luka es una garantía aún con sus carencias, bueno, no sus carencias, sino su falta de eficiencia este año. Es que me da igual, cuando llegan los playoffs Luka se pone el mono de obra y es un jugador increíble. Y Austin Reeves creo que es, dentro de su limitada carrera, un jugador probado. Confío en los 3 bastante. Voy a decir Dorian Finney-Smith. Por un motivo, y es que Dorian Finney-Smith es fundamental para este equipo. A nivel defensivo es un jugador determinante para ellos. Hay otros también claves, ¿no? Como Gabe Vincent o Vanderbilt, pero Dorian Finney-Smith es un jugador fundamental para ellos que está tirando muy bien de 3. Pero cuando llegan los playoffs y la cosa se pone más tensa, ahí puede empeorar la situación. Y si Dorian Finney-Smith llega a los playoffs y pasa a tirar un 32-33% desde 3, creo que puede empeorar un poco la producción ofensiva de unos Lakers que la necesitan, porque en defensa... Yo lo dije en mi vídeo del otro día, os animo a que veáis el vídeo de los Lakers si queréis, creo que es un vídeo bastante interesante. En defensa creo que el equipo va a estar... Tiene la capacidad de producir un nivel muy alto, pero hay carencias evidentes con esa falta de protector de aro y el esfuerzo que va a requerir de sus jugadores va a ser muy muy alto. Y un jugador como Dorian Finney-Smith, por ejemplo, a lo mejor se queda sin piernas de agotamiento y pierde ese tiro y eso creo que es algo que va a ser muy importante. En el caso de los Houston Rockets... Creo que Amen Thompson es un jugador muy poco probado, está en su segundo año. Alperen Sengun, perdón, es un jugadorazo con problemas serios de eficiencia, pero que aún así consigue producir. Voy a decir Jalen Green. Green ha sido muy bueno en esta segunda mitad de temporada, digamos, en la que los Rockets han sido un equipo muy dominante. Y básicamente Green siempre tiene 2 caras, ¿no? La buena y la catastrófica. En playoffs no ha jugado nunca. Vamos a ver si tenemos a Jalen Green bueno o aceptable o el catastrófico. Creo que si es catastrófico, Houston pierde en primera ronda.
y es una posibilidad, pero también es un momento muy bueno para que nos demuestre por qué fue el pick 2 del draft en su momento, porque el talento es evidente, pero no ha conseguido enlazarlo durante un periodo sostenido de tiempo, ¿no? Y en el caso de Oklahoma, creo que podríamos mencionar a Chet Holmgren porque es un jugadorazo, pero también tiene sus problemas de rebote, sus problemas de falta de peso que pueden ser perjudiciales en playoffs. Pero no, creo que el nombre que voy a mencionar para los Thunder es J-Dub, Jalen Williams, porque la responsabilidad como número 2 ofensivo del mejor equipo del oeste es tremenda, y J-Dub es un jugador muy bueno, un defensor de élite, un all-star muy merecido y tal vez hasta entre en el tercer equipo del NBA, no lo descarto en absoluto. Pero también es un jugador que en los playoffs pasados, en su primera experiencia con Oklahoma, no rindió bien. Nada remotamente cercano a su nivel habitual en temporada regular. Y tengo mucha intriga por ver cómo rinde este año. A ver si la presión le puede, a ver cómo avanzan las cosas. Los playoffs del oeste pueden ser una sangría. Y si Jalen Williams no aporta lo suficiente a nivel ofensivo en Oklahoma, no van a tener suficiente. Shai Gilgeous-Alexander es tremendo, pero él solo no puede tirar del carro. Y ahí necesitan a J-Dub. Y nada, con esto hemos acabado por hoy. Con esto hemos hablado o mencionado el que para mí es el factor X de cada uno de los equipos que están en la post-season, en la postemporada en este momento. Y vamos a acabar respondiendo una pregunta, creo que no lo he dicho, pero bueno, lo que digo siempre, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una. Y esta me parece interesante y es basada en mi vídeo de los mejores pivots de la Agencia Libre 2025. Es una pregunta de Magno Frank Estrada. Y lo que dice es, si eres los Pacers, creo que sería mejor ir por Naz Reid que renovar por más de 30 millones a Turner. A Reid puedes ofrecerle 25 millones, es más joven y atlético, y en triple es bastante similar a Miles. Aquí hay varios factores. Para empezar, yo considero a Naz Reid un mejor jugador que Miles Turner, pero son jugadores diferentes. Miles Turner no es un defensor sobrevalorado, pero sí que es un protector de aro interesante. Los dos son reboteadores pobres para su posición y su tamaño. Los dos son jugadores con capacidad de tiro de tres. Naz Reid es un jugador con muchísimo más talento ofensivo, desde luego, y más joven, y creo que es un jugador mejor que Turner. Pero creo que para el rol específico que necesita Indiana, Turner tal vez no sea perfecto, pero tiene más sentido. Y está el factor en el que, siendo realistas, esto es muy difícil, porque como dices tú, Turner por más de 30 millones es caro, creo que va a pasar. Los Pacers le pueden ofrecer 25 millones a Naz Reid y tal vez lo puedan conseguir. El problema es que los Pacers no pueden ofrecerle esto a Naz Reid. Necesitarían hacerlo mediante sing and trade. Los Pacers pueden pagarle lo que sea a Miles Turner porque tienen sus derechos, pero en el caso de Reid, lo máximo que podrían pagarle, si dejan ir a Miles Turner, sería una mid-level que no está ni remotamente cerca de lo que se merece. Por lo que tendríamos que estar hablando de un sing and trade en el que involucren a menos que se haga un doble sing and trade y Miles Turner se vaya a otro lado, que es complicadísimo, tendría que ser un sing and trade involucrando a Obi Toppin y algo más picks para conseguir a Naz Reid, al mismo tiempo perder a Miles Turner. Lo veo muy difícil, muy difícil, y pese a que Reid me parezca un mejor jugador, yo no creo que sea un jugador que encaje tantísimo en Indiana. Serían tremendos a nivel ofensivo, mejorarían todavía más, pero en defensa creo que darían un paso atrás. Y nada, con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.